Hola, buenas tardes. Soy el profesor y licenciado en Derecho Teodoro Jesús Pérez Guadarrama. Desde hace poco más de 10 años que estamos trabajando aquí en Uniendo Miradas en Ixtapan de la Sal. ¿En qué año inicia Uniendo Miradas aquí en Ixtapan de la Sal? Entre el año 2016 y 2015 empezamos a trabajar con el programa. Más o menos, ¿cuántas visas tienen a la fecha ya entregadas? Pues exactamente un número real no lo tengo, pero sí deben ser varios miles ya. Ok. ¿Las visas son únicamente para adultos o ya incluyen niños, familias? En un principio, cuando inició nuestro programa, era solamente para adultos mayores de 60 años, Sí. debido a algunas reformas que hizo la embajada en cuanto a las edades y a la evolución que hubo en esto, pues hemos dado ya visas desde 55 años, bueno, trámites para visa desde los 55 años en adelante en adultos, y de los 54 hasta recién nacidos las hacemos de manera individual. Ok. ¿Cuál es la experiencia que tiene aquí dentro de Uniendo Miradas? Bueno, una de las experiencias que tenemos y que se ha hecho más frecuente, es por qué una persona de la edad que sea no puede este, obtener una visa, y es debido a que estuvo en los Estados Unidos de manera ilegal o legal, pero aún así cometió algún error, alguna infracción, y debido a lo que el gobierno de los Estados Unidos castiga, bueno, pues no les otorga una visa tanto de turista o como de trabajo a la gente que está en esos casos. En esos casos les ayudan aquí en Uniendo Miradas. Y nosotros les ayudamos con el famoso perdón o waivers, como le llaman en los Estados Unidos, que son unos perdones que se utilizan en diferentes formas dependiendo del tipo de falta que hayan hecho. Hay tres muy comunes: uno es el I-601, el I-601A y el I-212, que son diferentes tipos de pedir perdón de acuerdo a las causales que pueden hacer inadmisible a una persona para estar en los Estados Unidos. Por ejemplo, la I-601 es para causales de inadmisibilidad según el trámite que tengan en su historial migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene mal récord, que si entró, salió, lo deportaron y volvió a entrar, necesita recurrir a un perdón. Y el 1601 es cuando la persona está en los Estados Unidos y que ha estado por muchos años y que quiere aspirar a una residencia o una ciudadanía. Bueno, pues tiene que hacer un trámite, sobre todo para evitar la separación familiar que le puede causar un problema a la persona que lo está solicitando. Y el permiso I-212 es un permiso para volver a solicitar una admisión tras una deportación. Los perdones más comunes son estos, y bueno, pueden ser porque la persona mintió al oficial de migración diciéndole que se llamaba de una manera y no es su nombre, o que en lugar de decir su estado natal, que es por ejemplo el Estado de México, decía Michoacán, ¿sí? Entonces, o intentó pasar a los Estados Unidos de manera ilegal brincando la alambrada, el desierto, el río, tantas formas que hay, eh, y lo detuvieron, lo deportaron y se volvió a meter. Esa es una causal de que necesitan un perdón migratorio. Y bueno, algunos otros porque ya estando en los Estados Unidos manejando, tomados o bajo el efecto de alguna droga fueron detenidos, o por ejercer la prostitución, o por no tener las vacunas correspondientes en ciertas epidemias, ¿no? Como la pasada del COVID. Entonces, el perdón migratorio es necesario, pero quiero ser claro, el perdón migratorio, en México el único lugar donde lo pueden obtener es en la ciudad de Ciudad Juárez, y no es una garantía de que pagando el perdón, que va de los 930 hasta los $1,795, no es garantía de que lo pago, solicito y me lo van a dar. Yo voy a la oficina, solicito, llevo todos los requisitos que me piden, y el cónsul a su criterio puede decir, ok, te voy a dar la oportunidad de que vayas a la cita, y, Ujú. y ya él decide si le dan o no el perdón, no la visa. O sea, una cosa es que le den el perdón y otra cosa es que sí le acepten la visa para poder regresar a los Estados Unidos, ya sea con su familia o porque está solicitando una residencia o una ciudadanía. Entonces, el perdón, como su nombre lo dice, bueno, puede ser un salvavidas para muchas personas que están en los Estados Unidos y que son inadmisibles a una visa. Entonces, nosotros aquí en Uniendo Miradas, algo que nos ha funcionado es pedir el perdón directamente al cónsul. En el momento de la cita, la persona se disculpa por haber estado en su país y pide perdón también por haberlo hecho sin documentos. Nos han funcionado a la gente, si le otorgan el perdón, le dicen en ese momento
que su visa ha sido aprobada, o le dicen vuélvelo a intentar. Y nos ha dado resultado, hemos visto que en otras ocasiones, ya cuando van a su segunda o tercera cita, les han dado las visas, a pesar de haber estado prácticamente toda su vida en los Estados Unidos, sin haber pagado nada. Porque sí, pues hablamos Sí. de 15,000, 20,000 pesos mexicanos por un perdón que no garantiza que me van a dar una visa. Me van a perdonar haber estado en el país de los Estados Unidos, pero no garantiza que me den la visa. O que sea, que le vuelvan a dar acceso. Por lo que yo entiendo ahí, es un trámite que sí es un poquito largo en el proceso, que se tienen que juntar algunos requisitos para poder primero pedir el perdón. Y el perdón es como una especie de juicio, ¿no? Se Así es. presenta la persona que ofendió, por así decirlo, al gobierno de los Estados Unidos o a los Estados Unidos, ya juntando estos requisitos, se presenta ante el cónsul que fungiría como un juez y es él quien le dice si se le perdona o no se le perdona. ¿Estoy correcto en eso? Más o menos, sí, sí es más o menos. La persona debe de saber cuál fue el error. O sea, para por qué solicitar el I-601, el I-601A o el I-212 es de acuerdo a lo que yo haya hecho en los Estados Unidos. Muchas veces los niegan por eso, porque yo quiero una residencia, pero a lo mejor pues entré hasta legalmente y hago un trámite para un perdón, como si yo hubiera entrado de manera ilegal, por ejemplo, ¿no? Ah, O hago un trámite familiar, siendo soltero, o al revés, ¿no? Entonces, sí debe uno de ver, y tiene uno nada más, no nada más decir, quiero el perdón, porque creo que estoy en esta situación, y de estos tres perdones, este es el que me acomoda. y esa es Aparte de la eso, parte donde acompaña Uniendo Miradas a la así, selección de un buen perdón, el acompañamiento para que pues, se le den los mejores resultados. así es. Y ya entonces nosotros, aparte de decirle cuál es el que más le acomoda, él tiene que llevar documentos. ¿Qué documentos son? Bueno, de que estuvo en los Estados Unidos ya trabajando con una visa de trabajo, o en aquellos años en que fueron los famosos braceros, o actualmente, como le hacen todos, ¿no? Se pasaron, mm, tuvieron tanta suerte que se pasaron sin que los detuvieran y estuvieron muchos años allá, se regresaron, y algunos vuelven, otros ya se quedan en México. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos y le decimos, ¿qué te conviene más para que no te vayan a negar la visa? ¿Ok? Entonces, esos trámites hay que entender tres cosas, que el pago no asegura el perdón, Así que es. ustedes aquí hacen el acompañamiento lo más certero que se puede y que es de inicio a fin el acompañamiento en el trámite. Así es. Así es, nosotros les ayudamos en todos esos aspectos y nosotros les vamos diciendo qué deben de hacer. A veces la gente quisiera que fuera rápido, pero como bien lo dice, licenciado, esto puede llevarse mucho tiempo. Por ejemplo, una persona que entró a los Estados Unidos de manera ilegal y que quiere solucionar su problema y se viene a México y luego quiere regresar, ahí es donde a veces, a lo mejor estando en los Estados Unidos lo pudiera arreglar, pero al salirse y regresar ya cometió Otra otra falta. infracción. Entonces puede irse desde los 3 años hasta los 10, dependiendo el criterio del cónsul que le toque en la entrevista. Por eso, repito, y quiero ser enfático en eso, debemos de saber cuáles son mis faltas para yo poder solicitar ese perdón. Y nosotros, aquí en Uniendo Miradas, lo que hacemos es decirle siempre, desde su trámite normal de visa, y cuando tenemos esta situación, que nos tengan confianza, que nosotros no les podemos ayudar si no nos dicen qué hicieron o que ya estuvieron en los Estados Unidos. Porque vienen, nosotros les preguntamos, oiga, ¿usted estuvo en los Estados Unidos? Si no los conozco, si no son de aquí, y me dicen que no, yo le anoto. Nunca ha estado el señor en los Estados Unidos, es la primera vez que va a tramitar su visa, etcétera. Y resulta que cuando llega a la entrevista, le pregunta el cónsul, oiga, ¿usted ya estuvo en los Estados Unidos? Y él dice que no. Y todavía nos ha tocado ver que le dicen, a ver, fíjese bien lo que le estoy preguntando. ¿Ha estado usted en los Estados Unidos? No. Agarran y le voltean la pantalla de la computadora y ahí está la persona detenida en una patrulla o con su Y fotito. se complican más su Entonces, trámite. para los Estados Unidos creo que vale más la verdad y decir, sí, señor, ya estuve allá y lo que hemos hecho. Señor, le ofrezco una disculpa y le pido perdón por haber estado en su país sin Sí, sí, como documentos. los niños, ¿no? Sí, señor, yo me Totalmente. rompí su ventana, pero pues dígame cuánto es. Y hemos visto gente que toda su vida estuvo en Estados Unidos y viene y va a su entrevista, a pesar de que nosotros le decimos, probablemente no le den la visa porque tiene usted un año, 6 meses de haber llegado. Y dice, no, yo me la voy a jugar. Están muy seguros de que su récord fue limpio, toda su estancia allá. Y van y hablan con tanta seguridad que se las han dado. Y hay gente que nunca en su vida ha pisado los Estados Unidos, pero habla con temor, inseguro, y han venido los rechazos de las visas. Les digo, es ahí donde entra Uniendo Miradas, que es quien los capacita y los prepara desde que llegan aquí hasta la obtención de la visa, ¿no? También en la explicación, obviamente, del por qué les han negado
el menor número de visas, pero pues sí los hay, ¿no? También Sí, eso. algo muy, muy cierto que estás mencionando es que nosotros ofrecemos un acompañamiento desde el momento en que llegan, empezando porque es muy común que un adulto mayor de una comunidad nació en 1959, por ejemplo, en el 50, y lo registraron hasta el 70 o hasta el 80. Esos registros extemporáneos causan mucho problema, principalmente para obtener el pasaporte. Tenemos que ayudarles desde ahí. ¿Y cómo se hace? Bueno, tienen que presentar actas de nacimiento de los hijos, tienen que presentar actas de nacimiento de los hermanos, a veces acta de matrimonio de los papás, tiene que presentar un registro de no inscripción en el registro civil, otro de sí inscripción en el año en que sí lo registraron, fotos, la fe de bautismo, certificados que de la escuela, muchas veces a la gente, si los registraron tan tarde Ujú. y lo registró su familia, no sus papás, menos van a tener la fe de bautismo, ¿no? O menos fueron a la escuela. Entonces, esto nos motiva a que desde un principio a la gente le ayudamos con eso, ¿no? Le damos toda la información y el apoyo necesario para que él pueda obtener primero su pasaporte. Una vez teniendo el pasaporte, que hay gentes que han ido 14, 15 veces por un documento insignificante y se los vuelven a rechazar. Y nosotros les ayudamos desde ahí. Ya teniendo el pasaporte, ahora sí nos vamos a lo que es el trámite de la visa, pero repito, necesitamos su confianza. Decirle al cónsul que sí estuve me da más seguridad a decirle que yo no estuve, porque ellos tienen toda nuestra información. Vale. Muchísimas gracias, maestro. Que tenga bonita tarde. Gracias, licenciado.